Si ustedes tienen sus Biblias, vamos a abrirlas hoy a la segunda epístola de Juan. El Nuevo Testamento culmina con las 3 epístolas de Juan, Judas y Apocalipsis, como ustedes saben. Ya hemos cubierto primera de Juan en detalle y hoy comenzamos nuestro estudio de la segunda epístola de Juan. Y es realmente un estudio muy importante y como vamos a ver, donde el apóstol subraya la primacía de la verdad. Como hemos dicho a menudo, no hay cosa más importante para el hombre que la verdad de Dios. Repito, no hay cosa más importante para el hombre que la verdad de Dios. En realidad, la verdad de Dios es vital, es esencial para la salvación del alma de los pecadores y por supuesto es esencial, nos enseña la Escritura, para la edificación de los santos, aquellos que ya han sido convertidos. Ustedes recordarán allá el relato de Lucas, en el capítulo 10 de Lucas, donde el Señor visita el hogar de Lázaro y nos dice el relato de Lucas 10, comenzando con el versículo 38. Mientras iban ellos de camino, el Señor Jesús entra en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que estaba sentada a los pies del Señor y escuchaba su palabra. ¿Qué estaba haciendo María? Estaba escuchando la verdad de Dios, por supuesto enseñada a través de los labios del Señor Jesús. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Y acercándose a él le dijo, miren, en tono de reproche, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Imagínense el atrevimiento de Marta a hablar de esa manera al Señor Jesucristo. Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, turbada estás o preocupada estás y molestas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, el versículo 42, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será, ¿qué? Quitada. María había escogido escuchar la verdad. Y esa parte, dice el Señor, no le será quitada. El mejor lugar en que un cristiano se puede encontrar es bajo la instrucción de la verdad de Dios. No hay cosa más importante en la vida del hombre, como dije, que conocer la verdad. Y particularmente para el cristiano no hay cosa más importante que estar sometidos y encontrarnos bajo la instrucción de la palabra de Dios. La verdad en nuestra vida es prioritaria, no es opcional, no es optativa, es prioritaria. Y la Biblia, por supuesto, tiene mucho que decir en cuanto a la verdad. Simplemente a modo de repaso y a vuelo de pájaro, como un vuelo de pájaro. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:4 declara que Dios es el Dios de verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad en Juan 14:7. Dios es verdad, su Hijo es verdad, el Espíritu es verdad y acabamos de cantar acerca de la Trinidad. La Biblia es la escritura de verdad, nos dice Daniel 10:21. La Biblia enseña que somos salvos por el conocimiento de la verdad, 1 Timoteo 2:4. El Señor Jesús dijo que los suyos son santificados por medio de la verdad. La Biblia también enseña que somos juzgados por la verdad, adoramos en espíritu y en verdad, amamos la verdad. Nos gozamos en la verdad. Estoy tomando frases de diferentes porciones del Nuevo Testamento que describen esto. Hablamos la verdad, escuchamos la verdad, manifestamos la verdad, obedecemos la verdad y como cristianos caminamos en la verdad. Esto quiere decir que en la medida que conocemos y entendemos la verdad, alineamos entonces nuestra vida más y más con esa verdad revelada. Con todo esto como trasfondo general, permítanme leerles a ustedes los primeros 4 versículos de Segunda de Juan. Los primeros 4 versículos dicen lo siguiente. El anciano a la señora escogida, la carta se dirige a una señora en particular, no vemos su nombre, esa es la forma que Juan la describe, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad.
y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. 5 veces en estos 4 versículos encontramos la palabra verdad, aletheia en griego. 5 veces. El tema central de esta corta epístola es justamente la verdad. Juan vivía controlado y motivado por la verdad. Y por supuesto entonces escribe esta epístola para llamarnos a esa verdad en un mundo lleno de mentira, el contexto en el cual vivimos. Y escuchen que eso es el mismo énfasis que el apóstol Juan le dará a su tercera epístola cuando lleguemos ahí, pero simplemente leyendo los primeros versículos de su tercera epístola, dice: el anciano a Gayo, el nombre de este hermano a quien él se dirige es Gayo, el amado, a quien amo en verdad. Otra vez, pongan atención cómo Juan enfatiza esa palabra. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo, dice Juan, que el oír que mis hijos andan en verdad. Y en el versículo 8 dice: nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y el versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. En contraste a la verdad, vivimos en un mundo dominado por la mentira, ¿no es cierto? Y la Escritura, en particularmente el Nuevo Testamento, es muy claro en indicarnos que este mundo está controlado por el mentiroso, el maligno. Escuchen las palabras, por ejemplo, del mismo Juan en su primera epístola, en el capítulo 5, 19, donde dice Juan: sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder ¿de quién? Del maligno, Satanás, el diablo. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, Dios, su Hijo Jesucristo, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo, y agrega: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este mundo está bajo el control del maligno. La palabra mundo, cosmos, se refiere al sistema político, económico, que está en control de todo lo que es el mundo. No está hablando del mundo creado, sino el sistema. Y Jesús describe a ese maligno, a ese controlador, de esta manera, por ejemplo, en Juan 8:44. Ustedes recuerdan. Él ha sido, hablando de Satanás, dice, o del diablo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Se acuerdan? El lucero de la mañana. Tal vez de los ángeles creados, el mejor, el más bello, cayó, no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él, dice Jesús. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este es el que controla el mundo. El que es mentiroso y el que es padre de mentira. Y por supuesto, los que pertenecen a ese padre de mentira son mentirosos. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Timoteo 6:5, están privados de la verdad. ¿No conocen la verdad? ¿Están privados de la verdad? 2 Timoteo 3:8 dice, se oponen a la verdad. El hombre sin Cristo se opone a la verdad. 2 Timoteo 4:4 nos dice ahí Pablo que apartarán sus oídos de la verdad. No entienden ni abrazan la verdad porque según 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? El maligno, el diablo, Satanás, el príncipe de la potestad del aire, como dice Efesios 2:3. El padre de mentira, como se describe en estas porciones de la Escritura, que ha hecho Satanás, noten, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Los ha cegado.
O sea, el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, a menos que Dios intervenga en su vida, está cegado a la verdad. Como hemos leído, está privado de la verdad, se opone a la verdad, está controlado por el maligno. No entiende, ni recibe, ni abraza, ni percibe la verdad. Es hijo del mentiroso, del padre de mentira. Entonces el mundo está dividido en dos grupos. No hay varios grupos. Los que viven en la verdad y los que viven en la mentira. Los que son del diablo o los que son de Dios. Los hijos del maligno o los hijos de Dios. No hay un grupo intermedio. O somos hijos de la verdad, de Dios, o somos hijos del padre de mentira, Satanás. Ahora, ¿cuál es la función de la iglesia? La iglesia verdadera, la iglesia genuina. Escuchen lo que Pablo dice en su primera epístola a Timoteo. Esta es la función, esta es la misión de la iglesia. Por eso estamos reunidos, por eso estudiamos, por eso proclamamos. Escuche bien, el versículo 15 de 1 Timoteo 3 dice lo siguiente: pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, y después agrega, columna y sostén ¿de qué? De la verdad. La iglesia existe para sostener, ser columna de la verdad. Si la iglesia abandona la verdad, la iglesia cesa en términos de ser iglesia de Jesucristo. Si una iglesia no enseña la verdad, esa iglesia no tiene razón de ser, no tiene razón del por qué existir. Y Pablo le está escribiendo acá a Timoteo, quien se encontraba como pastor en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Tal vez lo que caracterizaba a la ciudad de Éfeso, entre varias cosas, pero la más importante, la más sobresaliente, era el gran templo. ¿A quién? A la diosa Diana. Esta enorme estructura estaba sostenida por 127 columnas de mármol, imponente estructura que todavía existe parcialmente. Y hoy lo que vemos es el mármol pelado, pero en esa época estas columnas estaban forradas en oro y salpicadas de piedras preciosas. Era un imponente templo a este sistema que realmente simbolizaba y era un monumento al sistema de religión falsa dominada justamente por Satanás. Entonces Pablo le escribe a Timoteo de esta forma, y por supuesto él sabe que él iba a comunicar eso a los creyentes ahí en Éfeso, y ellos entendían lo que Pablo estaba diciendo. La iglesia, en contraste a este monumento a Satanás, monumento a la mentira, sostenido por estas columnas, la iglesia existe ahora no para sostener un sistema falso, sino para sostener y tener en alto y ser columna de la verdad. ¿Ven? Para eso existimos, para eso existe la iglesia de Jesucristo. Por eso tenemos tanto cuidado en examinar, estudiar, proclamar, defender la verdad de Dios. No estamos aquí simplemente como fanáticos a estudiar un libro. Estamos examinando y estudiando la palabra de Dios, que es su verdad revelada en estas páginas. Entonces, la iglesia existía en esos días y hoy para sostener, ser columna de la verdad en un mundo dominado por la mentira de Satanás. Como dije, si en algún momento la iglesia pierde el sentido de su propósito en la tierra, el de ser columna y sostén de la verdad, entonces la iglesia no tiene razón de ser. Y si la verdad de Dios no es el centro de todo lo que hacemos en la iglesia, entonces como iglesia hemos perdido la misión y la razón de nuestra existencia. ¿Ven? Por eso estamos siempre, gracias a Dios, estudiando y examinando la verdad de Dios revelada en este libro que llamamos la Biblia. Y como iglesia estamos en esta tierra para representar, manifestar, proclamar y defender la verdad de Dios. No hay otra razón. Es la responsabilidad de la iglesia de Jesucristo estar absolutamente comprometida con la verdad en la Escritura. La iglesia no tiene otro mensaje. No hay otro mensaje, sino el mensaje de Dios en su palabra, que es la verdad revelada en este libro. Y como dije entonces, la verdad
es la palabra de Dios, es la verdad de Dios que salva al pecador y santifica al creyente. No hay salvación sin la verdad de Dios, no hay santificación sin la verdad de Dios. Escuchen, por ejemplo, cómo Pablo se dirige a Timoteo en 2 de Timoteo 3, donde en este pasaje que hemos estudiado muchas veces en diferentes contextos, Pablo escribe a Timoteo y le recuerda lo siguiente en el capítulo 3, versículo 15. Timoteo recuerda que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, la verdad de Dios, ¿no es cierto? Las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Esta es la obra de la palabra de Dios, la verdad de Dios en la salvación. La fe viene por el oír, ¿se acuerdan? Y el oír por la palabra de Dios o la palabra de Cristo. Entonces, la palabra de Dios, la verdad de Dios es suficiente para salvar. Y continúa el versículo 16 diciendo, toda escritura es inspirada de Dios, sale del mismo aliento de Dios. Y es útil. Por supuesto, mi palabra no volverá a mí vacía, dijo el Señor en Isaías capítulo 55. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, o con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Ven? Esa es la obra de la verdad de Dios en la santificación del creyente. Santificación. O sea, la obra de Dios, la obra de la palabra de Dios salva, y la obra de la palabra de Dios, la verdad de Dios también santifica. No hay nada más importante, repito, que el conocimiento de esta verdad. No hay nada más importante. ¿Pueden pensar ustedes en algo más importante que conocer la verdad de Dios? No existe otra cosa más importante. La iglesia verdadera siempre ha estado comprometida con la verdad de Dios. En medio de la persecución, en medio de la aflicción, en medio de la tentación, el rechazo, etcétera, la iglesia genuina siempre se aferró a la verdad de Dios y miles a través de la historia de la iglesia han pagado con sus vidas el costo de ser fieles a esta verdad. Tal vez hoy no estamos siendo amenazados de perder nuestra vida por ser fieles a la verdad, todavía no. Tal vez en el futuro llegue un día cuando suframos persecución por estar comprometidos por la verdad. Pero esa es la historia de la iglesia. Y la iglesia genuina, la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, siempre ha estado comprometido con la verdad de Dios. Y sabemos, por la misma palabra de Dios, que Dios ha exaltado su palabra y su nombre al mismo nivel. ¿De dónde viene esto? Bueno, del Salmo 138, el salmista expresa, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y escuche, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. No hay cosa más importante que la palabra de Dios. No hay cosa más importante que la verdad de Dios. No hay cosa más importante que el nombre de Dios. Y Dios dice que las ha exaltado al mismo nivel. Entonces ustedes pueden observar la primacía de sostener la verdad de Dios y ser columna de esa verdad. Cuando exaltamos la verdad de Dios en su palabra, ¿saben lo que estamos haciendo? Estamos exaltando su nombre. Cuando negamos, torcemos y hacemos a un lado la verdad de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo mismo con el nombre de Dios. Así que no nos llamemos cristianos, no nos llamemos iglesia de Jesucristo, si no estamos comprometidos con la verdad de Dios en su palabra. Es absurdo. ¿Ven? Eso es lo que enseña la palabra. Como iglesia aquí, en el lugar que el Señor Jesús nos ha colocado, existimos entonces para ser columnas y sostén de esa verdad. Y nuestra misión entonces es defender, entender esa verdad, proclamarla. Y no es la misión solamente de la iglesia colectiva, es la misión de cada uno de nosotros como cristianos. Debemos entender esta verdad, debemos examinarla, debemos discernirla y debemos compartirla con otros. Para eso fuimos llamados. La pregunta es,
en este contexto de la epístola de Juan, la segunda epístola, es ¿por qué escribe Juan estas dos últimas epístolas a individuos y no a la iglesia en general? Porque acabamos de decir que el propósito y misión de la iglesia es sostener y ser columna de la verdad. ¿Por qué entonces Juan no se dirige a la iglesia en general? Bueno, en primer lugar, ya Juan se ha dirigido a la iglesia universal en su primera epístola que hemos estudiado. Pero sus dos últimas epístolas se dirigen a dos individuos. Uno es la señora esta escogida que acabamos de leer y la otra es a Gayo. ¿Por qué? La explicación se encuentra en la práctica de la primera iglesia. En esos días había predicadores itinerantes que iban de comunidad en comunidad proclamando el evangelio. Y en esa época no existía una red de hoteles y nombres de hoteles como hoy tenemos. Los únicos lugares de hospedaje eran casas de prostitución o lugares muy cuestionables y sucios y sin higiene para cualquiera. Y por supuesto un predicador del evangelio no iba a terminar en uno de esos lugares para hospedarse. Entonces, ¿qué hacían estos predicadores? Se hospedaban en casas de creyentes. Y los creyentes recibían a estos predicadores del evangelio y la hospitalidad era una práctica de los creyentes de esos días y por supuesto es una práctica que se enseña en el Nuevo Testamento para toda la iglesia cristiana. Pero en particular en esos días. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús envió primero a sus 12 discípulos allí en Galilea, los envió de 2 en 2 y después envió a 70 más discípulos. Y los envió, los dividió de 2 en 2 y les dio instrucciones en cuanto a qué hogares o a qué casas podían entrar y ser recibidos y qué otros lugares tenían que evadir. Pero el punto es que estos predicadores del evangelio iban de pueblo en pueblo, de comunidad en comunidad y tenían que ser hospedados en casas de creyentes. Era el único lugar seguro de donde uno podía ser hospedado. Y esta, por supuesto, era la práctica de la iglesia primitiva, ser hospedadora. Por ejemplo, escuchen lo que Hebreos 13:2 nos dice. Esta es la exhortación del autor de Hebreos a los creyentes. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ¿qué? Ángeles. Qué interesante, ¿no? Y ustedes recuerdan, allá en el libro de Génesis, a Abraham y Sara hospedaron sin saber a 2 ángeles. Y por supuesto, no sabemos cuándo eso pueda suceder, pero aparentemente puede suceder, si no, no se mencionaría. No sé, yo nunca vi un ángel, por lo menos que lo he podido discernir que sea un ángel. Los únicos que vi eran esos que andaban en motocicletas con pelo largo, pero no son ángeles de los que aquí se mencionan. Pero quién sabe si algún día nos topamos con algún ángel sin saberlo. El punto es que acá dice el autor de Hebreos que algunos hospedaron sin saberlo a ángeles. Entonces los cristianos son exhortados a ser hospitalarios. En Romanos 12, Pablo escribe a la iglesia en Roma y le dice a estos creyentes, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros, versículo 13, contribuyendo para las necesidades de los santos y después enfatiza, practicando la hospitalidad. Ven, es un llamado a la iglesia, es un llamado a nosotros como creyentes. Esos creyentes tenían la responsabilidad y nosotros tenemos la responsabilidad hoy de ser hospedadores. Particularmente en esos primeros años era importantísimo que estos predicadores ambulantes del evangelio pudieran ser hospedados por creyentes. Noten en lo que Juan dice en su tercera epístola, hablando de esto en los versículos del 5 al 8, y le habla particularmente a este hombre Gayo, y le dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algunos servicios a los hermanos, especialmente a los desconocidos. La palabra hospedar en griego quiere decir amante de un desconocido, amante de un extranjero. Y entonces es lo que dice acá Juan. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Aquí está hablando de predicadores itinerantes que se han hospedado con Gayo. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él,
de Dios, de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, dice Juan, debemos, escuche, acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, este es un llamado a ser hospedadores. A mí me encanta, por ejemplo, cuando viene la época de marzo, cuando tenemos nuestra conferencia de pastores acá, cómo los hogares se abren y muchos de ustedes abren sus hogares y hospedan a hermanos en Cristo y lo hacen con todo cariño. Y lo que estamos haciendo es justamente ser obedientes a lo que la palabra de Dios nos indica, ser hospedadores en este caso, de predicadores, de siervos de Dios. Qué precioso ministerio en esos días. Así que cuando les pidamos pronto que abran sus hogares, traten de pensar que estamos pidiéndole algo que el Nuevo Testamento nos manda a hacer. Abrir nuestros hogares, ser hospedadores, ser generosos con nuestras casas, particularmente sirviendo, acogiendo a tales personas, dice Juan, para que cooperemos con la verdad. Acuérdense que estos son siervos de la verdad, son siervos de Dios. Entonces, la hospitalidad era y es una distinción cristiana. Más, uno no puede ser anciano de una congregación, según los requisitos para ser anciano, si no es hospitalario. ¿Ustedes recuerdan? Pablo lo dice en 1 Timoteo 3, pero es necesario que el obispo, y no está hablando acá de un señor con un sombrero bien estrafalario ni raro, con un camisón grande y un bastón. No, está hablando del anciano de una iglesia, el pastor de una iglesia, el obispo. Palabras intercambiables en el Nuevo Testamento. Dice, es necesario que el obispo, el pastor, el anciano, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, y aquí viene, hospedador, amante de los extranjeros, amantes de, como dice Juan, de los desconocidos. Es ser hospedador. Y como ustedes pueden imaginar, si esa era la práctica de la iglesia, esta práctica cristiana era un imán para los falsos predicadores. Era un imán, era un magneto, lo usaban y lo abusaban y lo utilizaban para justamente introducirse en los hogares de los creyentes y comenzar a enseñar sus patrañas, sus mentiras, haciéndose pasar por siervos de Dios. Y por eso es que Juan le escribe a esta hermana y le dice en el versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina apostólica. No lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. No hagáis eso. Y es muy posible que esta señora escogida, esta buena hermana, desapercibidamente o ingenuamente, no sabemos, posiblemente había hospedado en su casa algún falso maestro y tenía entonces que ser advertida. No podemos abrir la puerta a cualquiera. Existe un criterio fundamental. Ese individuo, para ser hospedado, tiene que alinearse con la doctrina apostólica. Este debe predicar la verdad. Su enseñanza debe estar en armonía con la doctrina cristiana. Eso es una advertencia, porque el versículo 7 dice, muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan al Señor Jesucristo, que Él ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Una persona que no se alinea, una persona que no confiesa a Jesucristo, es un anticristo. ¿No dijo el Señor Jesús? El que no está conmigo, contra mí está. O sea, no hay una zona neutral. Y dice el versículo 9, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Cuidado. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. No todo el que dice Señor, Señor, es del Señor. Cuidado, hay que examinar bien, hay que tener discernimiento. No es cuestión de aceptar, hospedar y recibir a cualquiera que se presente como mensajero de Dios. Veamos primero entonces lo que enseña. Ese es el criterio. Escuchemos bien. Por eso tenemos que entrar a eso con cautela. Por supuesto, cuando estos hermanos vienen a nuestras casas y vienen ya recomendados, pastores, no tenemos que tener ningún temor. Son hermanos en Cristo y son siervos de Dios. Aquí está hablando el contexto de ambulantes, itinerantes.
Y Juan está preocupado que esta hermana, quien obviamente era hospitalaria y estaba practicando esa virtud cristiana, que esta hermana tuviera cuidado y discernimiento en cuanto a quién recibía en casa. Otra vez el versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa ni le saludéis. Noten el versículo 11, pues el que le saluda, disipa en sus malas obras. Interesante, ¿no? Eso tiene aplicación en esos días y tiene aplicación hoy. Hay gente que viene a nuestras casas. Tal vez no les vamos a decir, pase usted y pase unos días con nosotros, pero vienen con sus maletines, sus revistas, por lo general vienen el sábado, y vienen presentando un mensaje que no es el mensaje de Jesucristo. Es otro Jesucristo. Es una mentira, es una transgresión, tuercen el Evangelio. Entonces, a la luz de esto, no podemos decirle, qué bien, vamos a escucharle, pasen ustedes, qué bueno que están con nosotros, déjenme ofrecerle un café, un té. Dice Juan, no le saludéis, pues el que le saluda participa en sus malas obras. Clarito, ¿no? Ahora, no vamos a ser groseros, ni vamos a tratarlos como animales, simplemente agradecerles y, si es posible, presentar la verdad de Dios, pero no invitarlos como si fueran de los nuestros, ¿no es cierto? Como les conté, uno de ellos se infiltró en nuestra congregación, una de las congregaciones que mi papá fue pastor, y de repente mi padre se da cuenta que este era el famoso testigo de Jehová que venía siempre a molestar, y se introdujo y en el estudio bíblico levanta su mano y dice, hermano, permítame. Y mi padre enseguida dijo, mire, usted ni primo mío es. Así que por favor, siéntese. Yo nunca lo vi a mi papá hablar así de una manera tan fuerte. Pero tiene razón, ni primo era. Bueno, durante esa época, sin embargo, la época en que Juan escribe esta epístola, era esencial para la extensión del Evangelio que los creyentes demostraran hospitalidad a estos predicadores itinerantes. Dios había hecho posible la expansión del Evangelio por medio del Imperio Romano, que había establecido, ustedes recuerdan aquella famosa Pax Romana, o sea, la paz romana, donde el imperio había construido una red de caminos y carreteras, donde hacía posible que las personas viajaran de una provincia a otra sin ningún problema, sin ningún temor, porque después de tantos kilómetros siempre había puestos militares romanos que estaban cuidando a los que viajaban. Y Dios utilizó eso en el imperio para que el evangelio se extendiera por todo el imperio. Y todos estos pastores y predicadores y siervos de Dios viajaban por estas carreteras. Pablo era uno de ellos. Y era posible porque el imperio había hecho esto posible, de viajar. Y por supuesto, si era posible para los predicadores del evangelio, era posible también para los falsos predicadores. Y estos aprovecharon la bendición de tener esta posibilidad y por supuesto pululaban por el imperio, las provincias romanas también. Facilitó el movimiento de los predicadores del evangelio y facilitó el movimiento de los falsos predicadores. Pero la doctrina siempre se presenta en el Nuevo Testamento como la prueba de fuego de comunión, la doctrina sana. La verdad revelada era el criterio de comunión. Entonces no podemos permitir que el error se introduzca en la iglesia y no podemos permitir que el error se introduzca en los hogares. Así que cuidado a quienes ustedes también reciben en sus hogares. La verdad es lo más importante para la salud espiritual de cada cristiano. Y si la iglesia pierde la verdad, pierde todo. Pierde todo. Ya no sirve como iglesia, pierde su razón de ser. Romanos 16, 17, dice Pablo, y está exhortando a la congregación de Roma, os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Pablo está diciendo, cuidado en quienes aceptan y reciben. Porque los tales, dice Pablo, son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras, escuche esto, por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos.
Siempre me acuerdo de ese falso maestro que les conté. Se introdujo en esta zona del sur de California y se presentó en las varias iglesias con este tono, palabras suaves, lisonjeras, engañando el corazón de muchos. Un sinvergüenza, un falso maestro, lo recuerdo muy bien. Si tú te encuentras en una iglesia llena de engañadores, sal de ese lugar. Si tú te encuentras o eres parte de un grupo o afiliación que ha abandonado la verdad del Evangelio, sal de este lugar. ¿Saben qué? La verdad y la mentira son absolutamente incompatibles. Es como tratar de mezclar aceite con agua. No se puede mezclar. Uno puede tratar, pero inmediatamente se separan. Escuchen otra vez las palabras de Pablo, acá en Gálatas. Algunos piensan que debemos evitar el debate y evitar este tono defensivo del Evangelio porque causa división. Escuchen lo que Pablo dice. Pablo en Gálatas 1 dice, pero si aún nosotros, y él se incluye, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que hemos anunciado, ¿sea qué? Anatema. Pablo no tenía temor de debatir, no tenía temor de causar división si era necesario en defensa de la verdad. Y el versículo 9, como hemos dicho antes, repito ahora, dice Pablo, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Entonces el sostener la verdad, ser columna y estándar de la verdad implica ser, escuche bien, absolutamente intolerante con lo falso, con el error, con falsos maestros. Es nuestra decisión, es tu decisión. A algunos les importa demasiado lo que van a decir, cómo van a ser recibidos y quieren ser amigos de todos. No se puede ser amigo de todos. A veces, cuando uno habla la verdad, es justamente lo que causa división, pero es saludable esa división. Francamente, a mí no me importa lo que la gente piense de mí o gente digan de mí. A veces se dicen cosas sonceras de uno y uno los ve escrito, o algunos escriben ciertas cartitas un poquito hostiles o del todo hostiles, etc. Francamente, no es lindo escucharlo, pero ¿qué me importa a mí? En el sentido de que si uno está enseñando la verdad, basada en la Escritura, que es la palabra de Dios, es la verdad de Dios, ¿qué importa lo que la gente diga? No importa. Cualquier persona que proclama otra cosa fuera de la verdad, dice Pablo, sea maldita. Esas no son palabras suaves, sea maldita. La maldición de Dios caiga sobre él. Es lo que está diciendo el apóstol. Aún debemos apartarnos, dice Pablo, de aquellos que, llamados hermanos, se encuentran en una conducta desviada. No solamente su doctrina, sino que su conducta. Por ejemplo, 2 Tesalonicenses 3:6 dice, ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. ¿Ven? Nuestra conducta cristiana debe reflejar también nuestra doctrina cristiana. Y si alguien anda en una conducta desordenada, en contra de lo que está siendo enseñado en la palabra de Dios, dice Pablo, apártense de ellos. Apártense. Observen el versículo 14 de 2 Tesalonicenses 3. Si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, ¿y qué es esta carta? Es la palabra de Dios, es la verdad de Dios revelada al apóstol Pablo, 2 Tesalonicenses. Señalad a tal persona y no os asociéis con él para que se avergüence. ¿Ven? Son palabras muy duras, pero tenemos que recibirlas y obedecerlas. Más aún, si alguien persiste en una conducta opuesta a la verdad, tal persona debe ser confrontada y si no se arrepiente, puesta bajo disciplina. Miren lo que dice Pablo en Tito 3:10. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sáquenlo. Es lo que está diciendo. Tenemos que ejercitar, mejor dicho, disciplina eclesiástica en ciertas veces. Que no solamente incluye a personas viviendo en adulterio o en fornicación o uno de estos, sino también aquellos que siguen en una conducta opuesta a la doctrina o están diciendo cosas que se oponen a la doctrina de Dios.
del Evangelio en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 6, versículo 14, es un pasaje que se usa mucho para no casarse con una persona que no es cristiana, pero es mucho más amplio que esto. El contexto no es ese. El contexto es mezclar la mentira, falsos maestros, falsa enseñanza con la verdad del Evangelio. Noten lo que dice Pablo, 2 Corintios 6, 14. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cuál es la respuesta? Ninguna. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Y recordemos, Pablo dice que nosotros somos el templo de Dios. No podemos mezclar el templo de Dios, la verdad, con la mentira. No se puede. No puede existir comunión entre un cristiano y la mentira. Y continuamente el Antiguo Testamento nos exhorta a separar la verdad de la mentira. Un cristiano no puede dedicar ningún tiempo, ni siquiera a juguetear con aquello que es mentira. Tenía un amigo que siempre me decía, no, a mí me gusta examinar todas las cosas. Filosofía, tomar clases en el seminario, aunque sean las clases más liberales, ver lo que otros piensan. ¿Saben qué? Esa no es la actitud del apóstol Pablo, y ni es la actitud del salmista primero. Por ejemplo, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Para qué me voy a poner bajo el consejo de personas incrédulas y perversas? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este hombre no tiene tiempo para otras cosas. Medita en la ley de Jehová de día y de noche. La vida es corta, ¿no es cierto? No tengo ¿por qué siquiera gastar un minuto con aquello que yo sé es falso? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Qué beneficio me va a traer? Ninguno. El impacto que va a hacer en mi vida es dañino. Por esta razón, Pablo le exhorta a Timoteo como siervo de Dios en 2 Timoteo 2:14. Recuérdales esto, Timoteo, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Timoteo, esa es tu misión como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, que traza con precisión, que traza correctamente la palabra de verdad. Si vas a ser aprobado por Dios, dice Pablo, ocúpate en entender, estudiar y trazar con precisión la verdad. No te metas en palabrerías. Versículo 16. Evita palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Lo falso, lo torcido conduce a la impiedad, no conduce al amor de Dios y a la piedad. Ahora, todo esto nos sirve como trasfondo para examinar lo que Juan nos enseña en esta su segunda epístola. No vamos a verlo hoy, pero simplemente lo que Juan nos va a decir a través de esta epístola es que yo amo la verdad con todos aquellos que conocen la verdad, y me gozo en saber que los creyentes andan en la verdad. Esa era su preocupación. Ese era su corazón. El mensaje de esta epístola es la primacía de la verdad. Y vamos a ver y vamos a observar juntos 5 cosas, 5 aspectos de esa verdad o de la verdad que Juan subraya. Vivir en la verdad, amar la verdad, ser leales a la verdad, examinar la verdad y aprender la verdad. Esta es una corta epístola. Y comparado con Romanos, por ejemplo, con la epístola de Pablo a los Romanos, es una tarjeta postal realmente. Es una muy breve epístola, igual que la tercera epístola. Pero es una tarjeta postal con un tremendo mensaje. La prioridad de sostener y defender la verdad. De todas las cosas que debemos proteger como iglesia, la más importante de ellas es la verdad de Dios. No solamente proclamamos la verdad, sino que contendemos, como dice Judas, ardientemente por esa verdad, por la fe. Sin esa verdad no tenemos derecho de llamarnos iglesia, ya que el conocimiento de la verdad, como dije, salva al pecador y santifica al creyente. Entonces, la defensa de la verdad es crítica, es vital para la salud espiritual de aquellos que la escuchan. Entonces ya
podemos ver y sentir lo que el apóstol Juan nos está enseñando. Creo que este estudio va a ser de mucha bendición e impacto para cada uno de nosotros, creyentes en esta iglesia que realmente amamos la verdad, amamos su palabra. Y creo que este estudio va a ser de mucho beneficio para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, por tu verdad. Te agradecemos, Señor, porque esa fue la verdad del Evangelio que nos llevó al conocimiento de Jesucristo. Fue el conocimiento, el hecho de que tú abriste nuestro entendimiento a esta verdad del Evangelio, por lo cual fuimos salvos. Te agradecemos, Padre, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús, que fue a través de tu verdad. Y, Señor, te agradecemos porque nos has dado esta palabra también, tu palabra, para continuar siendo santificados a través de ella. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos edifica, es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Estamos agradecidos, Padre, por esta verdad tuya que nos dejaste para examinar.